¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con este ejercicio que tiene que ver con la aplicación de ángulos, ¿ya? En este caso, en este ejercicio se dice que tenemos tres ángulos consecutivos, A o B, B o C y C o D. Los he dibujado aquí abajito, fíjense, el ángulo A o B es el de rojo, el ángulo B o C es el de amarillo y el ángulo C o D es el de verde. Esos tres ángulos son consecutivos, ¿ya? Como no sabemos cuánto miden, los hemos dibujado así, aleatoriamente, con cualquier medida, los tres ángulos que hemos pintado de rojo, amarillo, verde. Después dice acá, calcula, encuentra el suplemento del ángulo A o D. El ángulo A o D es todo, es la suma de los tres ángulos que hemos pintado. Es todo este el ángulo A o D que ahorita lo vamos a marcar para que se pueda apreciar mejor. El ángulo A o D es todo esto de acá. Ese es el ángulo A o D, ¿ya? Y dice que encontremos el suplemento del ángulo A o D. Para encontrar el suplemento del ángulo que he pintado acá, la suma de los tres ángulos pintados, de rojo, amarillo, verde, que es este con una línea segmentada celeste, tenemos que prolongar la semirrecta OA. La hemos prolongado de manera tal que formen una sola línea. Y hemos pintado este ángulo de celestito, que vendría a ser el suplemento del ángulo AOD, que es este de acá, ¿no? ¿Por qué es el suplemento? Porque si sumamos el ángulo que está aquí, el ángulo de celestito, si lo sumamos con los tres ángulos que lo hemos pintado hace rato, el de rojo, amarillo, verde, la suma de esos ángulos va a dar 180 grados. Por eso es importante entender bien qué significa el suplemento de un ángulo en este caso, ¿no? Por ejemplo, si un ángulo mide 120 grados, el suplemento de 120 grados es lo que le falta a 120 para que llegue a 180, en este caso 60 grados. Bien, entonces continuamos. Después dice acá, nos da un dato, nos dice que el ángulo BOC es 35 grados. Aquí está, el ángulo de amarillo vale 35 grados y nos dice también que el ángulo AOC y BOD son suplementarios. Aquí está, AOC y BOD son suplementarios, o sea que miden 180 grados. El ángulo AOC está formado por los dos ángulos de rojo y amarillo y el ángulo BOD está formado por el ángulo de amarillo y verde. Lo hemos reemplazado y hemos llegado acá, a que beta más tita es igual a 110 grados. Beta es el ángulo de rojo y tita es el ángulo de verde. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al ángulo que está aquí, al suplemento el ángulo A o de E, le vamos a llamar alfa, ¿no? Ese es el suplemento del ángulo A o de E, ya que se llame alfa. Y vamos a aplicar una propiedad. O sea, si sumamos todos estos ángulos, tita más beta, voy a escribir acá, beta más tita, más el ángulo de amarillo que es 35, más el ángulo de celestito que es alfa, la suma de todos esos ángulos nos tiene que dar 180 grados, ¿ya? Es decir, el ángulo de rojo, el ángulo de amarillo, más el ángulo de verde, más el ángulo de celeste nos tiene que dar 180 grados. Aquí lo hemos puesto, ¿sí? Entonces, hace rato ya teníamos este dato, que tita más beta es 110 grados, eso vamos a escribir, más, reitero, tita más beta es 110, ya lo copio abajo, lo reemplazo, más 35 grados más alfa, es igual a 180 grados, ¿no? Acá ya podemos hacer 110 más 35 es 145 grados. Ese 145 grados va a pasar al otro lado a restarle al 180, ¿no? Y esa resta nos va a dar, entonces, 180 menos 45 grados es 35 grados, ¿ya? De este modo, alfa es 35 grados. Significa que el suplemento del ángulo AOD es alfa y eso vale 35 grados. Y en este caso, eso exactamente coincidiría con una solución que tenemos acá planteada, ¿no? La primera, ¿no? La primera. Entonces, el suplemento del ángulo AOD es 35 grados.